como todos lo sabemos, muy especial, supremamente especial. Eso solamente lo supo en su corazón Estelita, ¿cierto? Nadie más lo sintió. Hoy es un día muy especial. Yo dije, vamos a bajar la reunión de 9 a 10 porque ya llegan desayunaditos. Porque aunque suene una frase cliché que se repita siempre, es cierto. El Día de la Madre debería celebrarse todos los días. Todos los días. Sin embargo, este fin de semana lo estamos celebrando con mucho amor para las mamitas lindas. No los papitos que tengan corazón de mamá, no. Solo las mamitas lindas. El Día de la Madre es tan especial que miren, el Señor creó a la madre al tiempo con la creación. La maternidad nació con la creación de Dios, no fue algo que surgiese después. Por eso cuando preguntan qué fue primero, el huevo o la gallina, ustedes no pueden dudarlo, primero fue la gallina, porque Dios no creó el huevo, Dios creó la gallina. Pero en el caso de la madre, Dios creó a la madre cuando creó al hombre y a la mujer. En Génesis 1:28 dice, miremos, abramos, es fácil llegar a 1:28 porque es el primer libro de la Biblia. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Hay tres palabras allí que son muy importantes. Están reproducir, multiplicar y fructificar. Eso lo podemos tomar si queremos como una función que Dios le dio al hombre y a la mujer. Les dio la función de reproducirse. Ahora su función es reproducirse, multiplicarse y fructificar. Pero también podemos pensar que fue un propósito de Dios. Entonces ahora el propósito para el hombre y la mujer es reproducirse, multiplicarse y fructificar. Entonces puede ser una función, puede ser un propósito, puede ser un mandato. El Señor dijo, ahora ustedes se reproducen, multiplican y fructifican. Un mandato de Dios. O una misión. Ustedes tendrán como misión llenar la tierra. Reproducirse, multiplicarse, fructificar. Lo podemos tomar como quieran. Una misión, un mandato, un propósito o una función. Pero cualquier connotación que se le quiera dar a esto que Dios decía, no lo podía hacer el hombre. Era imposible que el hombre lo pudiera hacer. Por eso, como sabemos, cuando el Señor iba haciendo la creación día tras día y se paraba y miraba lo que hacía en el día, decía, quedó bueno en gran manera. Pero cuando creó al hombre dijo, aquí sí como que no es bueno que el hombre esté solo, dijo. Le haré ayuda idónea. ¿Por qué? Porque el hombre solo no podría ser capaz de cumplir con la reproducirse, multiplicarse y fructificar, sojuzgad, etc. Pero no necesariamente por la parte física, no necesariamente por la parte sexual, porque Él es suficientemente Dios, suficientemente grande, Él es todopoderoso y Él podría haber hecho al hombre hermafrodita, como existen algunos animales hermafroditas. El caballito de mar, por ejemplo, es hermafrodita. Y entonces haberle puesto sexo masculino y sexo femenino y que Él mismo se reprodujera. Lo habría podido hacer. Él es suficientemente Dios. Pero no podría tener lo que conlleva la palabra de maternidad. El hombre no habría podido cumplir solo eso. Mire, en Génesis 2 ya, en Génesis 2, 1, 8, Génesis 2, 18, perdón.
Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Cuando él dijo le haré ayuda idónea, entonces no pensó solamente en hacer una mujer. Si tenemos en cuenta para qué los creaba, lo que el Señor hizo allí fue una madre. Entonces, desde el mismo momento de la creación, creó a Adán y a una madre. Porque Adán solo era imposible para él poder hacer todo lo que el Señor quería en su plan divino. De sojuzgar, de llenar, de multiplicar. El hombre macho no podría ser capaz. Era imposible por la misma naturaleza de nosotros los hombres. Las cualidades que requiere ser madre no las podemos tener nosotros. Yo sé que hay muchos padres que son como una madre. Muchos padres solteros han criado a sus hijos y muchos los han criado muy bien y les han dado todo su amor, su enseñanza. Pero fíjense que cuando una pareja desafortunadamente se tiene que separar, lo primero que se piensa y lo que la ley protege normalmente es que los hijos se queden con la madre, porque ella es quien les puede dar lo que ellos más necesitan. Y si por alguna razón tienen que separarse, no por disgustarse, sino por un viaje, lo ideal y lo que se piensa de entrada es que los hijos se queden con la madre. La madre es la que reúne todas las condiciones y todas las características para poderlo crear. Pero no son características físicas, porque tiene 2 manos, 2 ojos, 2 oídos, 2 lenguas. No, mentiras, una sola, pero tiene un corazón con unas características impresionantemente especiales. El corazón de una madre difícilmente lo puede igualar un hombre. La madre es algo especial. Una madre no puede concebirse en la naturaleza de un hombre. Fíjense que se ven películas y se han visto experimentos en donde un hombre queda embarazado. Pero eso, solo el verlo es una abominación. Es algo antinatural, es algo no solamente antinatural, sino causa repulsión. Porque como que no va, como que no pega. ¿O sí? Yo no creo. Mire, el Señor le dio a la madre una sensibilidad tan grande que puede albergar en ella un amor inmenso. Un amor gigantesco, inconmensurable. Es impresionante hasta dónde puede llegar el amor de una madre. Y no, repito, no quiero demeritar el amor de un padre. Pero yo quiero que levanten la mano las madres que hay aquí. ¿Cuántas madres físicas hay? Uy, gloria a Dios, ya pueden bajarla. Ahora los que no son madres, démosle un aplauso a las madres. Y me puse yo a estudiar nuevamente la palabra, pidiéndole al Señor que me mostrara qué debíamos hablar el día de hoy, qué quería Él. Y encontré muchos ejemplos de madres abnegadas, preciosas. Pero yo quiero que empecemos hoy en un pasaje que está en Mateo 15. Vámonos entonces a Mateo 15, versículo 21. Mateo 15, versículo 21. ¿Lo tenemos? En su Biblia, ¿qué dice? ¿Cuál es el título de este pasaje? La fe de la mujer cananea. Es que mi Biblia es diferente. En mi Biblia dice la fe de la mujer cananea. Ah, bueno. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo:
Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Gracias, Señor, por la palabra que nos das en esta mañana. Te pedimos que llegue diáfana, cristalina, transparente a los corazones de tus hijos y tus hijas. Y que yo no altere, dañe ni cambie ni una tilde ni una coma de tu palabra. Amén y amén. Me llegó en estos días un video en el WhatsApp y me gustó muchísimo. Y lo guardé, dije, lo voy a presentar el domingo. Y ya el sábado al mediodía me di cuenta que lo habían repartido por todas las redes, todo el mundo lo conocía y dije, ay, se tiraron mi predicación. Pero yo quiero saber si realmente todos lo vieron o hay muchas personas que no lo han visto. Y se trata de una encuesta de un nuevo trabajo que hay. Yo quiero que levanten la mano los que no lo vieron. Están haciendo una encuesta, no una encuesta, sino una entrevista de trabajo. Levanten la mano a los que no lo vieron. Entonces sí vale la pena verlo. Entonces vamos a pasarlo, lo tienes ahí, mono. Pasémoslo, apaguemos la luz aquí adelante, pongámosle mucha atención. Es posible que esté desfasado un poquito la imagen y la voz, porque nos toca hacer cosas raras ahí. Ah, bueno, que no está, que más tardecito. Bueno, entonces prendamos la luz. La mujer cananea. Le dicen la mujer cananea justamente porque era una mujer de Canaán, no era una mujer hebrea. Era una mujer extranjera allí. Y había mucha diferencia entre las mujeres hebreas y las mujeres, o entre la gente hebrea y la gente cananea. No se querían entre sí. Y de hecho los cananeas eran vistos por encima del hombro, hacia abajo. No tenían buenas relaciones. Eran casi como esclavos. No los querían. Sabían que no adoraban al mismo Dios, que estaban mezclados. Era una mezcla, un sincretismo religioso donde había mucho paganismo. Entonces los hebreos no les gustaba compartir con ellos. Pero esta mujer cananea lo que hizo fue que se dio cuenta que estaba Jesús y creyó en él y sabía quién era Jesús. Y salió corriendo a demandar de él el milagro para su hija. Entonces podemos ver varias características que tenía esta mujer que son atribuibles a todas las madres, a la inmensa mayoría de madres, ¿no? Primero, una madre está dispuesta a todo por sus hijos. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a una región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Aquí podemos ver que esta señora clamaba. Es la primera palabra que me llama la atención. Esta mujer va a clamar y a decirle, y reconociendo quién era el que estaba frente a ella, era el Hijo de David, y le decía, ten misericordia de mí, porque mi hija está enferma. No le dijo, ten misericordia de mi hija, que está enferma. Le dijo, ten misericordia de mí, porque mi hija está enferma. Y ahí podemos notar cómo las madres
asumen los problemas de sus hijos como propios. ¿Es así, madres? ¿Será que sí o no? Estoy exagerando. Cuando a una madre se le enferma un hijo, la madre sufre más que el mismo hijo. Yo creo que cuando el hijo tiene fiebre, la mamá está hirviendo. ¿Es así o no es así? Sí. Mamás. Cuando empieza el niño con escalofríos, cuando empieza con tosecita, con moquitos, y la mamá empieza a sufrir. Pero no es que sufra por el niño, es que el dolor del niño lo tiene ella. Por eso hoy queremos resaltar estas virtudes, estas características especiales de las mamás. Está dispuesto a todo por su hijo. Ella está dispuesta a todo porque resulta que como no se podían ver los dos pueblos o no podían convivir, ella se exponía a que de golpe la mataran. Se exponía a que la apedrearan, que la sacaran corriendo. Y ella dijo, no me interesa, pero yo vengo por el milagro de mi hija y yo vengo a que mi hija sea sana y no me interesa lo que me pueda pasar a mí. Lo que yo quiero es que mi hija sea sana. Una madre no mide las consecuencias, siempre y cuando sea para salvar a su hijo. ¿Cierto, Alita? Así es. ¿Y cómo será que hay mujeres que no se conforman solo con tener a sus hijos de sangre, sino quieren dar más amor, como esta mujer aquí, como Galia Linda, que cuando pidieron que quién querías adoptar como madrina a un niño de una señora de la cárcel, ella fue la primera en levantar la mano. Y ya lo tiene. ¿Dónde está? Hoy no lo sacaste. No, toca el otro fin de semana. Ella tiene su hija preciosa que está ahí arriba ensayando. Pero hay madres que no se cansan de dar y están dispuestas a todo por sus hijos, ¿cierto? Estamos en esas. Ya llevamos dos características. La primera, sienten el dolor de sus hijos como propio. La segunda, están dispuestas a morir si es necesario. Yo he visto a mamás peleando en las EPS para que les atiendan a sus hijos. Casi pasando a codazos por su hijo. Porque si fuera para mí no importa, pero es que es mi hijo, es mi hija. El amor de una madre no se puede comparar. Nunca se rinde. Aquí ella estaba detrás y al principio Jesús no le puso atención, Jesús no le paró bolas, Jesús siguió. Era una cananea, entonces uno puede decir, uy, es que Jesús es sin misericordia. No, es que Jesús era un hombre muy centrado. Él dijo, en la palabra dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La palabra no dice a los suyos en plural, dice en singular, a lo suyo vino. Él venía con una misión específica. Jesucristo venía porque tenía que, primero, redimir a la humanidad y segundo, traer el reino de los cielos. A eso vino. Los suyos no lo recibieron, pero él vino a eso y se concentró en eso. Él desde que fue a empezar su ministerio, yo recuerdo leyendo la palabra que una vez que recibió el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en aguas, el bautismo en el Espíritu Santo, en el río Jordán, ¿lo recordamos? Salió de allí llevado por el Espíritu al desierto, allá fueron las tentaciones, 40 días, 40 noches, regresó y lo primero que sucedió fue una fiesta de unas bodas de Caná. Invitaron a María, a Jesús y él fue con sus discípulos, que estaban en plenas bodas y recordemos que allí ocurrió el primer milagro de Jesús, que fue cuando se acabó el vino. Y para el dueño de la casa era terrible, porque era perder todo respeto, era perder todo prestigio, era ser criticado, ser señalado. La fiesta de su hija, de su hijo, se acababa por completo. Y María dice, Jesús, se acabó el vino. Y él dijo, madre, ¿y qué tienes conmigo? Mujer, ¿y qué tienes conmigo? Como diciendo, señora, ¿y qué tienes conmigo? No ha llegado la hora, no ha llegado el momento. Jesús
tenía claro en qué momento debería comenzar y a qué había venido. Él tenía que hacer sus cosas claras. Mire, él hizo todos los milagros, todas las enseñanzas, todo lo que hizo fue perfecto hasta llegar al sacrificio en la cruz, la resurrección, todo lo que profetizó hasta que fue elevado a los cielos. Mire, perfecto, perfecto. Él vino a eso. Y claro, María lo echó al agua. Cuando él le dijo, no ha llegado mi hora, María le dijo a los otros, le dijo, mire, hagan todo lo que él diga. Y Jesús como que, bueno, me tocó. Hizo su primer milagro, como que lo empujó, hijo, ya es hora de que empiece el ministerio. Porque María conocía, desde que quedó embarazada, sabía de quién estaba embarazada. María sabía y había seguido toda la vida de su hijo y la siguió hasta la muerte y resurrección. Pero Jesús era centrado. Y él vino a rescatar. Mire lo que dice aquí la palabra. Respondiendo, no soy enviado, versículo 24, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él venía a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque a eso vino, a lo suyo vino, pero los suyos, las ovejas perdidas de la casa de Israel no le recibieron. ¿Sí me siguen? Las ovejas no le recibieron, pero él tenía muy claro en su mente que él no iba a desgastar tiempo en otras cosas. Él venía a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esta mamá, al escuchar eso, había podido decir, claro, como soy cananea, a mí sí que, a mí sí no. Claro, como no soy de buena familia, claro, a mí no piensa, a mí no me mira. No, ella se fue detrás de él, ella insistió, ella no se rindió por su hija. Ella siguió detrás de él y siguió insistiendo. Mire, siguió insistiendo y estaba tan cansona que los discípulos dijeron, Jesús, haz algo porque mira, aquí viene detrás y nos tiene locos. Me imagino a la señora detrás, Jesús, Señor, hijo de David, pero hágame el favor. Pero... Y los discípulos, cállese, váyase. Y ella seguía y seguía y seguía. Y él le dijo, mire. Entonces ella vino, y sus discípulos le rogaron, versículo 23, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Era una cantaleta. Pocas mujeres son cantaletudas, pero ella era mucho. Que no se diga que yo estoy diciendo nada malo de las mujeres. Digo que pocas. Y aquí ninguna. En Tierra Nueva no hay cantaletudas. Amén. Señor, despídela. Pero ella realmente dijo, a mí que me digan loca, que me digan cantaletuda, que me digan lo que sea, pero yo por mi hija hago todo. Esto es común a la inmensa mayoría de las madres. Y además tenía una fe inquebrantable. Ella sabía quién le iba a curar a su hija y dijo, no descanso hasta que la cure, no descanso hasta que él se voltee. Yo, si es necesario, lo cojo de la túnica y lo traigo para que cure a mi hija. Pero no descanso. Fíjese que él dijo, he venido, no es bueno que el pan que tengo para los hijos, yo lo desgaste en los perrillos, porque a los cananeos les decían perrillos. Fíjese cómo los veían de bajos, a los perrillos. Ella no le contestó feo. Ella le dijo, sí, Señor. Pero aún los perrillos pueden alimentarse de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aún los perrillos pueden alimentarse. Ella dijo, no importa. Aquí me acuerdo también del pasaje de el centurión. ¿Recuerdan? Cuando él dijo, no soy digno de que entres en mi casa. Pero solo di la palabra, solo con que tú digas la palabra y él va a ser sano. Y esta mujer, y el Señor dijo ahí, mire, no he visto en Israel personas con mayor fe que ese centurión romano. Aquí pasó lo mismo, fíjense. Tampoco era israelita, era una mujer cananea. Y dijo, no importa, con que dejes caer una de tus migajas, 1 milímetro de tu gloria, 1 milímetro cúbico de tu unción, con eso es suficiente para sanarla. Esa sabía quién era Jesús. Esa tenía fe.
Ella no paraba porque sabía quién iba a curar a su hija. Y no paraba, y no paraba. Y al final fue lo que contestó el Señor. Le dijo, oh mujer, grande es tu fe. ¿Cuándo le dijo el Señor a sus discípulos, Pedro, grande es tu fe? Al contrario. Cuando pasaba algo decía, pero ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Hombres de poca fe, les decía. Pero en cambio, un solo encuentro con el centurión, pero en este caso, un solo encuentro con esta mujer cananea, dijo, mujer, tienes una fe grande y por eso tu hija es sana. Y en ese momento, la hija fue sana, completamente sana. Yo no sé cuántas madres es que hay, mire, las madres de acá tienen esas características, están dispuestas a todo por sus hijos, sienten el dolor de sus hijos como propio, nunca se rinden por sus hijos y tienen una fe inquebrantable. Yo creo que es momento de que veamos ahora sí el video para que no nos quedemos sin él. Repito, es posible que esté un poquito desfasada la voz y la imagen, pero ustedes tienen tan buena imaginación que van a tener misericordia con el pastor. Gracias, mamá. Entonces yo sé que todos lo entendieron, pero fíjense que es crean un puesto de trabajo, los que están solicitando el puesto no saben qué es lo que pasa y les dan las condiciones de que es un puesto donde se requiere una buena disposición permanente. Van a tener que trabajar de pie muchas veces en posiciones incómodas, van a tener que trabajar 24 horas al día, van a tener que tener buena actitud y buena disposición, van a tener que estar sonrientes, tienen que bueno, sí, pero al final dice, bueno, ¿y cuánto nos van a pagar? Bueno, no les vamos a pagar nada, es un puesto que no tiene salario. Dice, pero ¿cómo? Eso es demencial, eso es loco, ¿cómo vamos a hacer? No tenemos descanso, no tenemos vacaciones, no tenemos salario, entonces, ¿qué es lo que están ofreciendo? Digo, pero ustedes saben que hay personas que ya están ocupando este puesto, pero ¿quién puede ocupar este puesto? Sí, las mamás ocupan este puesto y a veces no caemos en cuenta. A veces somos muy ligeros al decir mamá o al decir madre. No recuerdo con exactitud, pero sí recuerdo hace mucho tiempo vi un video también donde estaba un señor sentado en un parque con su papá, ya anciano. Y llegaba un pajarito y el papá como que decía, ¿y ese pajarito va a volar? Me voy a inventar un poquito. Y el hijo le decía, sí, papá, ese es un pajarito y va a volar. Y al rato le decía, hijo, ¿y ese pajarito va a volar? Y él decía, sí, papá, va a volar ahorita el pajarito. Y al rato el papá le decía, hijo, mira ese pajarito, ¿va a volar? Papá, que sí va a volar. Que sí va a volar. Hasta que se desesperaba, decía, papá. Y luego el papá decía y recordaba que cuando su hijo era pequeño, ¿cuántas veces no empezaba el hijo a decir, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y puedo comerme eso? No. ¿Y por qué? Porque te hace daño. ¿Y por qué? Porque te puede caer. ¿Y por qué? Y el papá y la mamá sobre todo les tiene paciencia. ¿Y cuánta paciencia, cuántos pañales nos han cambiado? A todos, porque hay otra cosa que tenemos en común todos los que estamos acá, es que todos tenemos mamá, todos tenemos madre. ¿Cuántos pañales nos cambió nuestra madre? ¿Cuántos pañales? Afortunadamente los pañales de los bebés huelen rico. Terrible. Cuando a mí me tocaba cambiar los pañales de mis hijos, ay, señor, no. Yo lo hacía una vez, pero la mamá lo hacía 500. Porque ustedes, las madres, no sienten ni siquiera, yo creo que tienen una atrofia temporal de la mucosa nasal. Yo no sé, yo no me canso de resaltar todas las virtudes
que puede tener una madre, porque no quiero y le pido al Señor que no me deje nunca olvidarme de lo que es una madre. Nunca. Les decía al principio que en la Biblia hay muchos ejemplos, no los voy a mencionar todos porque no acabaríamos hoy, pero sí quiero resaltar algunos que yo sé que ustedes conocen. Por ejemplo, hay una señora que se llamaba Jocabed. Jocabed era la mamá de Moisés. Y en esa época, el edicto real del imperio era que no podían vivir los hijos varones. Si nacía niña, bienvenida. Si nacía hombre, baila. Y dice la palabra que estaba embarazada Jocabed de Moisés, y yo me imagino que cuando le hicieron la ecografía no pudieron distinguir el sexo. Entonces hasta los 9 meses no sabían qué era, y la expectativa, porque era una expectativa de vida o muerte. Un embarazo, 9 meses, esperando al principio, los primeros 3 meses, con náuseas, mareos, el genio, un genio precioso, no se altera para nada. Y al final de los 9 meses no sabía si era un embarazo para vida o un embarazo para muerte. Y nació embarazo para muerte. Moisés. No había nada que hacer. Sobre todo que cuando una mujer estaba embarazada, todo el mundo estaba pendiente. Porque en esa época pues había mucha envidia, en esta época no, pero en esa época había muchas envidias. Hablando de envidias, un paréntesis, ustedes recuerdan, con esto terminaba, pero quiero decirlo ahora, y es el caso de Salomón. ¿Recuerdan uno de los ejemplos más grandes de la sabiduría de Salomón? ¿Sí? Que estaban 2 mujeres que parieron al tiempo, tenían sus hijos, y una se acostó encima de su hijo inconscientemente y lo ahogó. Y sin que se diera cuenta la vecina, se lo cambió. Y cuando la vecina se despertó, dijo, mi hijo murió. No, este no es mi hijo, ese es mi hijo. No, que este es el mío. Y fueron, tan grande el alboroto que fueron a llegar hasta donde el rey. Y el rey le dijo, bueno, ¿por qué es tu hijo? Por esto y esto y esto. Y ya, ¿por qué es tu hijo? Porque se come las uñas, porque hace popó. Y ambas, entonces el rey dijo, bueno, partan al niño por la mitad, usted coge la mitad y usted coge la mitad. Y la usurpadora dijo, me parece bien, porque tiene que ser justo, mitad y mitad por lo menos. Pero la madre verdadera dijo, no, entrégueselo a ella, pero que viva mi hijo, pero entrégueselo a ella. Y ahí fue cuando Salomón dijo, entréguenle el niño a ella, porque ella es la madre, por el amor que se notaba. Pero bueno, volvamos a Jocabed. En Jocabed la madre dijo, no, mi hijo está condenado a muerte solo por haber nacido. Ella sabía que era un hijo para bendición. Y fue cuando construyó esa cesta, la calafateó, perdón. O sea, la impermeabilizó y la echó al río. Pero mandó a su hija, ¿cómo se llamaba la hija? Miriam, a que vigilara el camino, y veía hasta que llegó donde la hija del faraón encontró la cesta, y ahí mismo llegó la hermana mayor de Moisés y se acercó y le dijo, ay, su majestad, mire lo que se encontró, qué lindo, yo sé quién se lo puede cuidar. ¿Quiere que le consiga una mujer judía? Claro, una mujer hebrea, sí, consígame. Y llamó a la misma madre de Moisés, y la madre de Moisés fue la que lo crió hasta que se lo entregó ya grandecito a la hija del faraón. Pero la madre salvó a Moisés de la muerte. Hay un profeta también que todos vamos a recordar porque es uno de los profetas mayores en la palabra del Señor. Y además el Señor nos ha hablado a nosotros, a Tierra Nueva, y a mi esposa y a mí particularmente, con palabras grandes. La palabra de Tierra Nueva nos la dio a través de él. No fue esa palabra, pero nos ha dado muchas palabras. Y fue cuando la mamá del profeta se llamaba Ana. Y Ana no podía tener hijos. No podía tener, porque era estéril. Y
el esposo de Ana la tenía ella y tenía otra mujer. La otra mujer sí le dio hijos, pero ella no podía tener hijos. Y ella anhelaba ser madre, anhelaba ser madre. Y un día llegó hasta el templo y empezó a orar, pero oraba de una forma tan desgarradora. Y lloraba y gemía pidiéndole al Señor, increpando, pidiendo un hijo. Tanto que el sacerdote del momento llegó hasta allá y le dijo, ¿tú estás borracha? Salte de acá. ¿Tú estás borracha? Y él dijo, no, Señor, lo que pasa es que es mi dolor. Yo le estoy pidiendo al Señor un hijo. Y el sacerdote vio tal dolor en esta mujer que la bendijo. Y el Señor le trajo un hijo a Samuel. Y ella dijo, Señor, este hijo que me diste yo te lo voy a entregar porque lo que yo más amo eres tú. Y te voy a entregar lo más grande que me has dado. Y así fue. Después de que terminó el periodo de lactancia, que en esa época eran casi 4 años, se lo entregó a Samuel, a Elí. Y allí empezó a crecer. Pero ella no lo dejó abandonado. Ella iba constantemente a visitarlo, le llevaba lonchera, fiambre, le llevaba vestiditos. Ahí dice la palabra que le llevaba túnicas. Y estaba pendiente, no lo desamparó. Esa era una madre. Luego el Señor la bendijo con más hijos. Ya en la época de Jesús, recordemos que una vez la madre de los hijos de Zebedeo, o sea, viene siendo la esposa de Zebedeo. Hoy estoy muy inteligente. Brillante. La madre de Santiago y de Juan vio una oportunidad de acercarse a Jesús. Y le dijo, Señor, yo te pido, por favor, que cuando estés en tu reino, mis hijos estén uno a tu diestra y otro a la izquierda. Y él dijo, ¿ellos podrán hacer lo que yo hago? Y ella dijo, sí. O ellos dijeron, sí. Y él dijo, pero eso no me es dado decidirlo a mí. Eso es una decisión del Padre. Pero ella quería poner a sus hijos allá arriba. Una madre quiere que sus hijos estén siempre en lugares grandes, en lugares importantes, que hagan de su vida algo provechoso, que hagan de su vida algo que realmente valga la pena. La madre se desvive. Mire, voy a decir una anécdota porque no hay nadie aquí conocido de la anécdota. Después de un pastor tan chismoso, ¿no? Pero la niña, una de las niñas que nos hace el aseo acá, es contratada, es una empresa de aseo que la contratamos. Y el año pasado nos hizo el aseo todo el año. Nosotros con mi esposa varias veces le preguntábamos, ¿qué es tus aspiraciones? Porque la veíamos muy activa, muy dinámica, muy decentica, muy linda. Y ella decía que quería estudiar. Entonces la incentivamos y la aconsejamos. Y este año entró a estudiar. Y está estudiando enfermería, creo. ¿Sí? Pero simultáneamente la mamá que estaba trabajando se quedó sin trabajo. Y ella nos dijo, ay, mi mamá está haciendo aseo. Entonces nosotros la contratamos para que fuera algunos días. Y ya está trabajando la mayoría de los días. Y un día le preguntamos, ¿y por qué está trabajando? Porque es una señora mayor. Y dijo, no, es que yo a mi hija la voy a ayudar hasta que salga profesional. Eso hace una mamá. Ella ya debía estar en su casa con su esposo porque es una señora mayor. Pero ella dijo, a mi hija la ayudo. Y ella sale a trabajar en las casas para poderle pagar. Pero esto es un ejemplo de millones, porque cada uno de ustedes conoce testimonios a granel. Madres es lo que hay. Y madres preciosas es lo que hay. Y Tierra Nueva es un manantial de madres. Amén. Pablo, ¿sí recuerdan, les suena el nombre Pablo? Escritor de más del 65% del Nuevo Testamento. Pablo tenía a su discípulo amado, el que fue educándolo. Y era el discípulo de mostrar, que era Timoteo. Era crecido en la fe. Y Pablo le dijo en cierta oportunidad, estoy parafraseando, no es palabra textual, parafraseando. Le dijo, es que no es raro que tú seas así, porque yo sé de dónde vienes, yo sé cuál es tu cuna, yo conozco a tu madre y a tu abuela.
por su madre y por su abuela sabía quién era él, que era Eunice y Loida. Porque una madre transmite. Un padre puede transmitir genes, pero una madre transmite lo que es el amor, lo que es la dedicación, lo que es la pertenencia, lo que es la perseverancia. Eso lo hace una madre. Y por eso Pablo dijo, no es raro que tú seas así si yo conozco a tu madre, a Eunice y a Loida, que te educaron desde que eras pequeño. Yo conozco a Diana, puedo decir, por eso sé quién eres, ¿cierto? Yo conozco a ese mediquito que está ahí a su derecha, lo conozco, por eso ya sé quién es, pero más que él, conozco a esa mujer preciosa que está a tu derecha. Y yo a sus hijos sé quiénes son, porque conozco a sus madres. Porque el hijo se puede parecer en su forma de hablar, en su forma de caminar. A mi hijo distinguen que es hijo mío porque se mueve lo mismo que yo y puede hablar lo mismo que yo, pero tiene el corazón seguramente que le inculcó su mamá, los principios que le inculcó su mamá. Una madre marca, y hoy queremos reconocer en ustedes eso. Hoy no es una predicación normal, hoy es simplemente una exaltación. Muy pequeña, pequeña para lo que realmente ustedes se merecen. Porque ustedes se lo merecen absolutamente todo, madres. Hay madres que pasan su vida cuidando a su hijo, que tiene a su hija, que tiene limitaciones y que tienen un amor más grande que el de cualquiera, ¿cierto? A su hijo que no se puede valer por sí mismo, o a su hijo que tiene algunos problemas, ¿cierto? O a su hijo que tal vez no es igual que el vecino, pero la madre lo ve mejor. El amor de madre es un amor hecho a prueba de toda clase de dolores y de todo tipo de ingratitudes. Triste, pero es cierto. Y eso lo hace grande. Es un corazón que no se cansa nunca de sufrir. Porque sufrimiento tras sufrimiento, pero la fortalece y la fortalece y la fortalece. Y a pesar del sufrimiento, sigue dando cada vez más. Es un alma que no deja ni un momento de querer. Para mí, que tengo 48 años. No. Ya. Casi 60 años. Mi mamá me dice mi hijito. Porque ella me ve como su hijito. Como su hijito. Y mi esposa empezó a amar a mi mamá desde el mismo momento en que empezamos nuestra relación, no porque la conociera, sino porque sabía el amor tan grande que había entre mi madre y yo. No, bueno, mi hermano. No, qué pena, está aquí. Pero es muy poquito lo que podamos decir. Es muy pequeño el homenaje que podamos hacer, porque ustedes, madres, se lo merecen todo. Y a veces los hijos no sabemos lo que tenemos. A veces no honramos como debemos honrar a nuestras madres. A veces no reconocemos lo que tenemos al lado. La mujer que ora, la mujer que se desvela, la mujer que no duerme. Yo recuerdo que cuando yo era adolescente y salía a visitar a una novia o salía de fiesta con los amigos, mi mamá sentía mis pasos en la calle. Pero no es la única, yo sé que hay muchas mamás que les pasa lo mismo. Y ella ya sabía, y ella se daba cuenta porque no dormía hasta que yo llegara. Y yo llegaba muy temprano, 5:30, 6. No, mentira, no era tanto, pero sí, una de la mañana, 2 de la mañana, pero mi mamá no dormía. Ahora yo hablo de ella preciosa porque la conozco y la amo, pero yo sé que las mamás que están aquí presentes han vivido algo similar. No, el hijo no está, ¿y qué está? O la hija no está, ¿y dónde está? ¿Con quién está? ¿Qué está pasando? ¿Con quién está saliendo? Ya entró, ya salió, ¿qué le pasaría? ¿Tiene hambre? ¿Ya comió?
Entonces, el Señor las bendiga, mamás. Por eso queremos hacer una bendición especial. Yo quiero que, si los niños están listos, ya podrían bajar, o si no, vamos a adelantar la bendición que vamos a dar a las madres el día de hoy. Yo quiero que se pongan de pie las madres. No cabemos todas, no caben todas acá, pero por lo menos las madres que parieron hijos se pongan de pie y vamos a orar todos por ustedes. ¿Cuántas son? No, Josué no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No cabemos acá, ¿no? Bueno, cerremos nuestros ojos y vamos a dirigir nuestras manos hacia la madre las madres en general. Padre Santo, precioso Señor, en esta mañana en que estamos reunidos en torno a ti, Señor, estamos recordando ese ser extraordinario que tú pusiste en este mundo para que el mundo tuviera un sentido. Queremos darte las gracias a ti, Señor, primeramente, porque nos diste la belleza, la bendición y la grandeza de tener una madre. Para los que tenemos la madre viva, gracias, Señor, porque la podemos disfrutar todavía. Para los que no, gracias, Señor, porque la tienes contigo y fue bendición para nuestra vida. Gracias, Padre Santo, por nuestras madres. Y hoy en el nombre de tu precioso Hijo yo las bendigo. Yo bendigo a toda mujer que ha dado a luz un hijo. Bendigo no solo su matriz, bendigo todo su ser, bendigo su alma y su cuerpo. Bendigo su hogar y su familia, porque sabemos que ellas son las que tejen su hogar, las que entretejen el nido del hogar. Hoy, Señor, las bendecimos con todo nuestro amor y sabemos y declaramos que toda bendición espiritual que viene de lo alto las cubrirá, así como una gallina protege a sus polluelos debajo de sus alas, así las cubrirás. Declaramos, Señor, que las tendrás en el hueco de tus manos. Y sabemos, Señor, que las amas más que a la niña de tus ojos. Bendita seas, mujer, en el entrar, bendita seas en el salir. Bendito sea tu corazón. Que sea el Señor dándote más amor del que tienes, pero sobre todo más sabiduría para poder guiar y orientar a tus hijos, para poder ser esa fortaleza y esa ancla de tu hogar. Que las decisiones que tomes sean guiadas por el Señor. Y al ser guiadas por el Señor, son bendiciones que solo puede dar una mujer virtuosa. Una mujer que el Señor creó para hacer luz. Hoy declaramos luz en las vidas de las madres presentes. Hoy declaramos luz que parirán no solamente los hijos naturales, sino muchos hijos espirituales. Gracias, Señor, por las madres. Gracias, Señor, por las madres. Gracias, papito lindo. Las bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.